Bueno, yo creo que hemos dado ya los 2 minutos de rigor. Eh, Así que vamos a empezar oficialmente con el tercer seminario del segundo Foro de Comunicación Empresarial de Cantabria, organizado por COC Pyme y DIRCOM Norte. Hoy con el seminario de 5 lecciones que nos deja la pandemia, impartido por Antonio Cornado. Voy a insistir en que mantengan, por favor, los micrófonos en silencio para que podamos escuchar, bueno, y no haya interferencias de sonido fuera de las voces. A lo largo de la ponencia de Antonio podéis ir preguntando en el chat que encontréis abajo la opción y iré recopilando todas las preguntas que vayan apareciendo para podérselas realizar en la segunda parte de la ponencia de Antonio. Primero quiero pedirles disculpas en nombre de Asier Ibarrondo, presidente de DIRCOM Norte, el cual por un asunto de última hora no ha podido presentar este evento, este tercer seminario, como hizo en los 2 anteriores, pero que me da a mí una oportunidad y es un honor para mí presentar a Antonio Cornado, compañero, amigo y ante todo un gran profesional. Yo soy Alberto Vigón, soy miembro de la Junta de DIRCOM Norte y director de comunicación corporativa de Velatia. Como les decía, este es el tercer seminario de este foro, compuesto por 4 seminarios, los 2 primeros impartidos por Miguel López Quesada, presidente de la Asociación de Directores de Comunicación y director de comunicación de Gestam, y el segundo por Virginia Kenner, dueña y directora de VK Comunicación, otra gran agencia, y profesional sobre todo. Las 2 anteriores participaciones tuvieron unas grandes, recogimos las opiniones de que gustaron mucho y vamos, sin ninguna duda por ellos, ¿no? Y la de Antonio estoy seguro de que va a superar las expectativas que todos tenemos. Antonio es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, con una experiencia de más de 30 años en gestión de la comunicación y relaciones gubernamentales en sectores regulados y entornos hostiles y de controversia, como él define. Expresidente del Foro de la Industria Nuclear, perdona, y es director de comunicación de Nuclenor S.A., propiedad de Iberdrola y Endesa. En la actualidad es director de la consultora de comunicación estratégica Cornado y Asociados, especializada en posicionamiento estratégico y prevención y gestión de crisis. Desde 2008 es profesor invitado en el Máster de Comunicación Política y de Comunicación de la Universidad de Navarra. Desde 2016 forma parte de su consejo asesor y desde 2019 pertenece a la Junta Directiva de DIRCOM Norte, además de ser el delegado para Cantabria de la Asociación de Directivos de Comunicación, que como todo lo está haciendo además fenomenal. Y ahora ya les dejo con Antonio, así que Antonio, haznos disfrutar de esta magnífica bonita. Me gustaría, no sé si hay mucha expectativa creada o hay mucho objetivo pendiente a realizar. No, gracias por la presentación, Alberto. Yo creo que te presento un amigo siempre es un placer porque te relajas mucho, ¿no? Y es verdad lo que ha comentado Alberto en la presentación. Estamos en este ciclo que pretendemos consolidar del Foro de la Comunicación y tenemos también mucho interés en dar a través de las 4 sesiones que estamos desarrollando, pues yo diría una mirada estratégica, ¿no? A cuáles han sido las consecuencias de la pandemia desde el punto de vista de la comunicación o de la comunicación corporativa, ¿no? Y yo creo que podemos verlo ya, algunas cosas ya se pueden ver, se pueden vislumbrar, otras las estaremos viendo, serán más evidentes con el paso del tiempo, porque sí es cierto que podemos ya vislumbrar cómo el COVID ha cambiado la manera en que las empresas gestionan sus actividades, ¿no? Cómo las priorizan, cómo las enfocan hacia unos objetivos. Y a mí me parece que el primero de todos, y es bueno resaltarlo, es cómo se han preocupado por la salud y por la seguridad de sus empleados. Quizá ahí podemos hablar de un entorno más amplio, empleados y colaboradores, ¿no? Pero yo creo que ese es uno de los hechos más relevantes, no solamente la salud física, sino también y la seguridad, sino también la seguridad psicológica, emocional e incluso contractual, ¿no? Entonces es una que pondría como primera referencia. Y desde luego sí, es verdad que desde el punto de vista ya más estricto de la comunicación o de la comunicación corporativa, hay como 2 ideas que parece que ya se abren camino. Una es como hemos visto cómo siguen o cómo han intentado seguir conectadas las empresas, las marcas con sus públicos,
y también la forma en que estas empresas, las marcas, las compañías, quieren ser o quieren llegar a ser útiles para su comunidad, ¿no? A mí me parece que en los primeros momentos de la pandemia, y bueno, lo estamos viendo ahora también, hay esos dos objetivos que tienen que ver mucho con la comunicación. Al final necesitas establecer o continuar ese diálogo que tienes con tus interlocutores, con proveedores, con clientes, con accionistas, con empleados, con miembros de la sociedad donde desarrollas tu actividad, y también tienes que intentar, porque es una forma, digamos, muy coherente de ser responsable, colaborar con tu entorno, ¿no? Y creo que todos conocemos ejemplos de empresas que han sido muy ejemplares a la hora y muy generosas a la hora de elaborar, de colaborar con sus comunidades. Y no hace falta que la repitamos quizá desde el prisma de Cantabria. A mí hay dos que se me ocurren así a bote pronto, que es Textil Santanderina, que es una empresa, digamos, del ámbito textil, que se reinventó durante la pandemia para poder ofrecer mascarillas y equipos de protección con una red muy amplia de colaboradores en toda Cantabria, y que yo creo que es un ejemplo interesante de cómo la empresa se pone al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad. Y también hay otra empresa que tiene residencias de ancianos, que han sido objeto también de una dedicación muy especial y bueno, creo que conocemos bien las circunstancias, que han hecho alguna labor especialmente importante, incluso llegando a, digamos, encerrarse con parte del personal con los ancianos que atienden en las residencias, pues para blindarlas respecto al COVID, ¿no? Bien, yo creo que de toda esta pandemia, de toda la situación esta tan crítica que estamos atravesando, desde el punto de vista de comunicación, creo que podríamos sacar 5 lecciones. Yo lo he escrito en algún sitio y no tengo mucho gusto en compartirlo hoy con todos vosotros, ¿no? A mí me parece que la más importante, o digamos la más singular, es la revalorización de la comunicación interna. Lo comentábamos antes de entrar en el webinar, pero sí es cierto que hay una experiencia común de las empresas industriales, que ha habido, digamos, en esta situación una revalorización, una importancia creciente y muy transversal de toda la comunicación interna. Al final ha habido, digamos, una mezcla entre comunicación interna y externa, porque los mensajes, incluso los públicos, podían identificarse, y las herramientas que hemos utilizado también. O sea, yo creo que ahora mismo, pues, intranet, chats, redes sociales, el tipo de sistema que estamos utilizando visual, son herramientas que, bueno, no sé si antes estaban, pero ahora sí están ya incluidos en las herramientas de comunicación interna, y esto ha llegado para quedarse. No tengo ninguna duda de que esto ya al final va a cambiar un poco la dinámica de las relaciones, digamos, internas de las compañías, y esto es un logro, una aceleración, o no cómo llamarlo, una cristalización de la situación. Por otro lado, yo creo que otra de las consecuencias, la segunda, puede ser, no sé si llamarle la emergencia de nuevo liderazgo, pero sí un liderazgo distinto, ¿no? Más humano, más empático, más emocional, más cercano, ¿no? Yo creo que también los líderes de las compañías o los líderes políticos han visto la importancia de la comunicación como un instrumento de influencia dentro de sus organizaciones, ¿no? Y cómo eso ha servido también para llegar mucho más, con una forma mucho más importante, no solamente a sus equipos, sino también a todos sus empleados. Yo creo que hemos asistido a lo que podríamos llamar una especie de aplanamiento del organigrama, donde hemos podido contactar, los líderes o los directores generales o los primeros ejecutivos han podido contactar, ¿no? Ya digo, con toda la gente que estaba a su alrededor, no simplemente con sus colaboradores, ¿no? Y también esta idea del liderazgo más humano, podemos decir que se ha creado una nueva cadena de valor, ¿no? Que es hablar de la salud, de la familia, y después ya del trabajo y de la empresa, ¿no? Yo creo que al final esa cadena ha empezado a funcionar por las partes más emocionales, más humanas, más cercanas, y ha tenido después la parte ya más digamos, empresarial, ¿no? La tercera lección, o la tercera idea que podemos sacar de lo que ha ocurrido con la pandemia, es la revalorización del propósito de la compañía, ¿no? O sea, al final, redefinir cuáles son los fines, no solamente económicos, sino también sociales y ambientales, que una empresa tiene, ¿no? Al final, de lo que se trata es decir, de preguntarse a uno mismo y preguntar a los demás, oye, ¿qué aportas? ¿En qué aportas? ¿Dónde aportas? ¿No? Aportas no solamente tu dinero, sino tu conocimiento, tu experiencia,
tu interés, tu capacidad de influir, etcétera, ¿no? Y el propósito, que yo creo que es algo que está más allá de la acción social, que va más allá de la responsabilidad social corporativa, va a ser, digamos, como una nueva tendencia que ya está implantada, pero que se va a generalizar, porque va, digamos, a preguntarnos a las líderes empresariales, pues eso, cuál es el fin más allá del económico que tiene una empresa. Y luego también relacionado con esto la idea de la sostenibilidad y la cooperación por encima de la competencia. La experiencia es que por nosotros mismos no somos capaces de salir de esta situación y que necesitamos la ayuda y la colaboración de otros, bien para limitar la pandemia, bien para reactivar la economía, ¿no? Y esta idea de sostenibilidad, que al final quizá va a pivotar sobre un triángulo distinto, a mí me parece que se está viendo ya como la salud, el medio ambiente o el planeta y la economía van a ser los ejes sobre los que pivote esa nueva sostenibilidad. Pero la salud va a ser uno fundamental que quizá ahora no estaba tanto en la agenda de las compañías, ¿no? No voy a entrar en el tema de los ODS, etcétera, porque quizá forma parte de otra sesión. Y por último, la última idea, la última consecuencia que estamos viendo tiene que ver con la comunicación de crisis, ¿no? Todo el mundo habla de comunicación de crisis, todo el mundo parece que está preparado para afrontar una crisis, pero luego llegan las crisis de verdad y son las que no somos capaces de gestionar. Y hemos estado viviendo prácticamente 4 meses o 5 meses, medio año, lo que llevamos de año, en una crisis, digamos, no solamente global, sino además muy consistente, o sea, que ha sido muy permanente y necesitamos atenderla, ¿no? Yo creo, y la idea es hablar hoy de esta crisis, ¿no? De qué es y cómo se gestiona la crisis. ¿Por qué? ¿Por qué las crisis hoy en día o la comunicación de crisis está siendo un vector que está creciendo dentro de las organizaciones? Para mí la respuesta es la digitalización. La digitalización es un factor nuevo que tiene que ver con cómo las empresas están en el escaparate de la opinión pública. Y la digitalización influye en dos tipos de públicos. Por un lado, los nuevos públicos y por otro, los nuevos medios. El público que tenemos hoy es mucho más activo, es mucho más reivindicativo, es mucho más participativo. No nos conformamos simplemente con ser clientes de una compañía, sino que lo que queremos es ser partícipes y tener capacidad de influir en esta compañía. No sé si conocéis el caso de Ana Riera. No sé si conocéis el nombre de Ana Riera. Ana Riera es una chica que hoy tiene 22 años, pero que se hizo especialmente conocida hace 4 años, cuando ella, armada de 2 herramientas que eran su determinación y un teléfono móvil, plantó cara a Inditex. ¿En qué aspectos? En 2 aspectos fundamentales, que tenían que ver con los maniquíes, lo que llamaba maniquíes anoréxicos, que estaban en los escaparates de Inditex, y después con las tallas. Ella fue una reivindicación, ella y más gente, y a través de las redes sociales organizó una campaña de bastante éxito en contra no, a favor de que incluyeran tallas mayores a la 44 dentro del catálogo que ofrecía Zara a sus clientes, ¿no? Bueno, pues ese y las maniquíes que al final ocasionó que Zara cambiase una parte muy importante de sus maniquíes, porque lo que decía Ana con bastante razón es que esto no es un tema de moda, esto es un tema de salud, ¿no? Y lo que estamos proyectando son un tipo de imagen donde no es real y hay mucha gente joven que pone en riesgo su salud por querer parecerse al maniquí o a la modelo que está vehiculando. Bueno, pues este tipo de públicos que son realmente clientes de esa cadena o de otras, por poner un ejemplo que todos conozcamos, no se conforman con ser un cliente, sino que quieren, digamos, participar también en la gestión de la empresa, influir en ella, ser reivindicativos y hacer oír su voz, ¿no? Y hoy la digitalización te da esa posibilidad. También existen más posibilidades de comunicación de crisis por los nuevos medios, ¿no? Hoy la digitalización ha propiciado la multiplicación y la atomización de medios. Tenemos un medio digital y que puedes hacerlo en el salón de tu casa prácticamente y que puede tener una capacidad de influencia importante para las compañías, ¿no? Al final, estos medios necesitan ser relevantes y esa forma de ser relevantes a veces lo hacen a través de medios extraordinarios, noticias llamativas que les permitan tener
más visitas, más clics, que les puede dar más publicidad, etcétera, 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 ¿no? Y eso yo creo que también fomenta muchas veces el que se hagan eco de bueno, pues de lo que llamamos periodismo ciudadano, ¿no? Que es gente que también armada con un vídeo pues va grabando desde una fiesta mayor hasta una riada o cualquier otra cosa o una acción de la policía, ¿no? Y esos son vídeos que funcionan también. Después también tenemos toda la parte de la fake, de desinformación, etcétera, y los mecanismos para transmisión. Luis Serrano, que es para mí el mejor especialista en comunicación de crisis de España, habla del fenómeno de WhatsApp, ¿no? Como una fuente de desinformación, y todos tenemos la experiencia, y no quiero extenderme mucho más en esto, de cómo se ha gestionado o cómo WhatsApp ha sido una herramienta de desinformación muy importante durante la pandemia, ¿no? Creo que al principio, las primeras semanas, lo recordamos muy bien, ¿no? Cómo hemos tenido todo tipo de informaciones alarmantes, ¿no? O falsas directamente o manipuladas, ¿no? Bueno, pues porque yo creo que todos somos referente en nuestro ámbito de comunicación más cercano, en nuestra familia, en nuestras relaciones profesionales, relaciones personales, y somos referentes en eso. Y la noticia que queremos compartirla con esas personas donde somos creíbles. Si esa noticia que tenemos es falsa o está manipulada, pues ahí empezamos a crear una especie, digamos, de dispersión que va muy a ras de suelo de la desinformación o de las informaciones manipuladas, que cuando sube hacia las redes sociales y hacia los medios digitales, pues crea un problema muy importante a veces de reputación para las compañías, ¿no? Pero estos son los factores que explican el porqué de la preponderancia o de la importancia que está adquiriendo la comunicación de crisis. Bueno, y las consecuencias de esta situación, ¿cuáles son? Bueno, Arturo Pinedo, que es el director general de Llorente y Cuenca para España y Portugal, habla de dos consecuencias, y yo las comparto plenamente, que son, por un lado, las empresas se vuelven hipertransparentes porque necesitan estar en el escaparate, necesitan, digamos, contestar a esas demandas de información que vienen de sus diferentes públicos. Pero claro, esta idea de la hipertransparencia las vuelve hipervulnerables, ¿no? Porque tenemos, digamos, muchos más flancos y muchos más frentes abiertos que nos hacen ser mucho más débiles, ¿no? No sé si conocéis la historia de Greg Glassman, que es de la pasada semana, ¿no? Greg Glassman es el dueño, el promotor y el inventor de CrossFit, ¿no? Que después ha hecho una compañía, CrossFit Pro. Bueno, pues Greg Glassman, con un tuit muy sencillo de 3 palabras, que habla de Floyd 19, pues se ha cargado su reputación. Uno utiliza redes sociales muchas veces de forma inconsciente y en plena, digamos, crisis racial o crisis contra los abusos policiales en Estados Unidos por la situación o por la muerte podemos llamar asesinato de George Floyd, pues este señor, que es blanco, no se le ocurre otra cosa que poner eso, ¿no? El asunto es Floyd 19, ¿no? Bueno, pues eso ha provocado que inmediatamente su principal patrocinador, que es Reebok, retirara su patrocinio para el próximo año en las competiciones de CrossFit que tiene contratadas con la empresa de Glassman, y que, por ejemplo, CrossFit Glassman, que es un gimnasio, una cadena de instalaciones que está en 21 países, que tiene más de 13.000 gimnasios en todo el mundo, pues haya decidido, digamos, apartarse de la empresa de CrossFit de este señor de Glassman, ¿no? Y también el que se hayan posicionado muchas figuras del CrossFit internacional, que yo no soy capaz de repetir, pero que al final, digamos, tiene una repercusión reputacional y mediática enorme para él, ¿no? Ya veis que un simple tuit, hay otros ejemplos que son también muy conocidos, pero este es de las últimas semanas y nos hace ver cómo las crisis son importantes para las compañías y que esta hipervulnerabilidad está presente, ¿no? Y por eso ahora hablamos, Miguel López Quesada, que estuvo en la primera sesión de este seminario, de este foro, cuando habla de crisis, él distingue, y me parece que tiene bastante sentido, habla de crisis diésel y crisis turbo, ¿no? La diésel la asimila a las crisis, digamos, analógicas, las del siglo XX, para entendernos, que tenían, digamos, un cierto origen externo, había un dueño que se encargaba de eso, eran más reactivas. Las crisis turbo son las que tenemos en un entorno más digital, que son mucho más rápidas, mucho más expansivas, mucho más, digamos, efímeras también,
pero que son mucho más, como llamamos, de arrasar de una forma rápida todo el sistema, digamos, de comunicación o de reputación o de imagen de la compañía, ¿no? La razón es muy simple. Hoy estamos gestionando ya lo inmediato en las crisis, no gestionamos, no hay un retardo, no tenemos esa hora de gracia que podíamos tener antes, no tenemos el valor de las cajas negras, ¿no?, que te dan un tiempo extra para posicionarte. Gestionamos ya lo inmediato, lo que está ocurriendo en este instante. Los públicos, ya hemos visto que participan de las crisis, no solamente en su inicio, sino también en su desarrollo y a veces también en cómo cerrarlas, a favor o en contra. Y también lo que estamos viendo es que el ritmo de la comunicación lo marca la red y básicamente lo audiovisual dentro de la red, ¿no? Yo creo que son como tres aspectos que estamos hablando que en las crisis de hoy son un poco distintas a las anteriores y que nos hacen que sean distintas, ¿no? Sí, perdón un segundito, porque esto es importante. Sí. Queremos volver al comienzo de la charla y hablar de las crisis que nos ha enseñado, las lecciones que nos ha enseñado la pandemia. A mí me parece que puede ser una buena equiparación el ver, digamos, lecciones que hemos aprendido de la pandemia y cómo podríamos aplicarlas en paralelo, digamos, a la gestión de crisis, ¿no? En la pandemia hemos aprendido el valor de la alerta temprana, ¿no? Lo estamos viendo ahora en el caso de los rebrotes, ¿no? Cuanto antes conocemos dónde está el foco del problema, pues antes, digamos, podemos actuar sobre él, ¿no? Yo creo que en las crisis pasa lo mismo. O sea, cuanto mejor conocemos el problema, cuanto tenemos redes de escucha, pues en las redes sociales, entre nuestros clientes, entre esas redes de escucha en los entornos digitales, nos permiten tener, digamos, bastante claro que cuando surge un problema somos capaces de atajar, ¿no? Si tenemos comentarios en redes sobre eso, las tallas de una prenda o la calidad de un servicio, pues es cuando tenemos ya ese tipo de pistas, nos permite desde las compañías actuar de una forma temprana, ¿no? Para ello necesitamos tener una buena auditoría de madurez digital, tenemos, digamos, tener esos instrumentos que nos permiten poder actuar de una forma rápida, igual que ocurre en las pandemias, ¿no? Los rastreadores. Segundo asunto que tiene que ver con lecciones que nos ha enseñado la pandemia, tiene que ver justamente con esto, con rastrear y perimetrar, ¿no? Cuando detectamos un problema, ahora mismo lo que están haciendo los rastreadores es perimetrarlo, es decir, ir a la fuente del problema, detectarlo muy rápidamente y perimetrar cuál es el problema, sus contactos, sus amistades, su círculo, justamente para identificarlos, aislarlos y evitar que se extienda. En comunicación pasa algo parecido. Necesitamos tener un buen aislamiento, perimetrar muy bien cuáles son los problemas. Es decir, qué partes de la acción de la compañía, qué parte de la actividad de la compañía son susceptibles de ser problemáticas. Si tenemos eso bien perimetrado, si tenemos eso bien definido, podemos también ser más eficaces a la hora de tratarlo cuando ocurre. O sea, la actividad de una compañía, de una empresa, de una institución es muy amplia, pero seguro que hay cosas que hacemos mejor que otras o cosas que están mejor, digamos, posicionadas que otras. Si somos capaces, digamos, de restringir el número de posibles problemas, tenemos una forma muy clara de, digamos, afrontar las crisis de una forma preventiva también, ¿no? La tercera lección que nos deja la pandemia tiene que ver con la respuesta. Ahora estamos viendo que nos enseña que cuanto más inmediata es la respuesta, cuanto más actuamos, lo vimos en China y lo hemos visto después en otros países, y lo estamos viendo también en nuestra propia experiencia. Cuando somos capaces de dar una respuesta inmediata, no solamente en la atención médica, en el tratamiento, desde luego en la atención médica, pues somos capaces también de solucionar antes el problema. Bueno, yo creo que en la comunicación pasa exactamente lo mismo. Hoy en día estamos gestionando ya crisis en tiempo real y necesitamos herramientas e instrumentos que nos permitan atenderlo en tiempo real. La respuesta tiene que ser aplicaciones digitales que ya existen y también protocolos para actuar con nuevos lenguajes. Básicamente las crisis hoy son audiovisuales y los recursos que debemos tener dentro de las organizaciones para atenderlas son también audiovisuales. Hoy los manuales de crisis no se leen, se miran, se ven y también el nivel de respuesta que debemos dar ante un tipo de crisis digital como la actual es un nivel de respuesta digital.
tener protocolos establecidos, pero también tener una forma de comunicación, primero, que sea muy accesible, o sea, que sean dispositivos móviles que podamos utilizar desde el móvil y que sean un tipo de respuesta con unos mensajes básicamente audiovisuales, fáciles de enviar, que sean fácilmente reproducibles y que sean, digamos, adecuados al lenguaje audiovisual que nos piden las audiencias. Cuando hacemos esto, ya digo, hay aplicaciones que funcionan, mobile friendly, que están disponibles y que uno puede llevar en su dispositivo móvil en cualquier momento. Eso hace también que nos permita estar disponibles y con posibilidad de atender a todo el mundo 24 horas al día, ¿no? La cuarta característica de la pandemia habla de las reservas estratégicas, ¿no? Hemos visto cómo había peleas entre los países, entre las comunidades autónomas, entre los ayuntamientos por acopiar material sanitario, material de protección, mascarillas, guantes, etcétera, ¿no? Y necesitamos un tipo de reserva estratégica que nos permita poder atender bien las crisis, ¿no? Desde el punto de vista sanitario. En comunicación pasa algo parecido. Necesitamos un tipo de información de contexto, tener preparada de antemano una reserva estratégica de comunicación, que es aquel tipo de información de contexto que permite modular, completar, dar, digamos, sentido, dar contexto a la información que generamos, ¿no? Eso es una reserva estratégica que está preparada, que tiene que tener un formato, unas características y que nos da esa posibilidad de ser inmediatos en la respuesta, pero también estratégicos en la respuesta para poder atender a esa demanda de información. Una quinta característica de las crisis es el recurso a expertos, a comités científicos, a expertos, a asesores. Lo hemos visto en todos los países donde se ha gestionado y también lo hemos visto en España. De la misma manera, en la gestión de crisis es muy interesante el poder contar con terceras partes, con expertos ajenos que puedan venir, digamos, en ayuda de nuestras posiciones, en ayuda de nuestros argumentos y en ayuda de nuestro posicionamiento. Prescriptores son siempre bienvenidos, terceras partes, digamos, gente independiente que sea capaz, en cuanto es necesario, de poder, digamos, apoyar los argumentos, la posición, la línea, digamos, de defensa o de actividad de la compañía. Y por último, una lección interesante que nos deja la pandemia es el tema del liderazgo o la ausencia de liderazgo. Viendo por la parte positiva, yo diría que el liderazgo es siempre importante. Hemos hablado y se ha hablado en algunos sitios, se ha escrito bastante de liderazgo femenino en la crisis de la pandemia. A mí me parece que es un tema muy interesante, como digamos hay una parte femenina en los líderes que funciona y que ha sido útil. Yo no me gustaría abrir esa puerta porque da quizá para otra charla, pero sí es cierto que hemos tenido, en el caso de España es muy claro con el doctor Simón, ¿no? Que hay un liderazgo en la comunicación, ¿no? Con luces y sombras, con picos y valles, pero ha habido un liderazgo muy claro. Creo que eso es muy evidente. Bueno, en comunicación hace falta algo parecido. Necesitamos un líder. La pandemia también en las empresas ha sido interesante porque hemos visto cómo líderes empresariales que no estaban acostumbrados o que no tenían ese interés, han visto que su liderazgo, esa forma de ejercer el liderazgo de esta manera más humana, más empática, da resultados y alinea a sus empleados, alinea a sus clientes, digamos, y los enfoca hacia la posición de la compañía. Aquí también en comunicación pasa algo parecido. Necesitamos en situaciones de crisis un liderazgo, un portavoz, no solamente un portavoz que esté algo más que un portavoz, es un líder, pero sí que es verdad que el líder debe estar entrenado, debe tener entrenamiento en estas nuevas formas de comunicación que tienen que ver con la controversia, con las redes sociales, con las nuevas formas de comunicar, etc. Sí, creo que podríamos decir que estas 6 lecciones que nos deja la pandemia son 6 lecciones que podemos aprender también de la gestión de comunicación de crisis. En fin, en realidad, podríamos decir ya para ir terminando que hoy estamos gestionando crisis que no son crisis de comunicación, que yo diría que son crisis reputacionales, que son crisis globales que pueden aparecer
en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier día, que son crisis que gestionamos de una forma, porque son virales, de una forma global, porque son virales, es decir, que lo que ocurre, hay un caso el de H&M que no quiero entrar tampoco, pero el de H&M es muy curioso. Sabéis que H&M es una empresa de moda que tiene una implantación global, ¿no? Bueno, no sé si conocéis, hace un par de años se les ocurrió lanzar una sudadera con un lema que era el mono más cool de la selva y el maniquí, el modelo que lo llevaba era un niño negro, ¿no? Bueno, esto ocasionó una reacción a nivel mundial que ocasionó que tuvieran que cerrar toda su división en África, una parte muy importante de Estados Unidos, una crisis muy importante en H&M simplemente por un error a la hora de gestionar una campaña de marketing que en el fondo es algo más, ¿no? Pero bueno, yo digo que esas crisis son virales y que empieza con un tuit de una periodista de moda en Holanda y que termina siendo una crisis global. Y también estamos gestionando crisis virtuales, ¿no? No estamos ya gestionando crisis por noticias, no gestionamos solamente crisis por rumores, sino que estamos gestionando crisis por percepciones, es decir, por lo que parece que puede llegar a pensar o a decir o a ocurrir. Y eso también lo que hace es multiplicar las crisis y obliga a que estemos todos más necesitados de estar preparados para ella. En definitiva, me gustaría terminar con 3 reflexiones para compartir y ahora estoy abierto y encantado de responder, si puedo, a todas las cuestiones que se plantean, pero de lo que hemos hablado aquí hay 3 cosas que sí me gustaría compartir. Lo primero es que la pandemia ha acelerado los procesos de digitalización que ya están presentes en las compañías y que esto tiene consecuencias en el funcionamiento, digamos, interno de las empresas, y lo hemos hablado durante la presentación. La segunda reflexión, yo creo que la pandemia ha reforzado la importancia estratégica de la comunicación empresarial, porque ya no se trata de hacer, que es muy importante, sino también de decir lo que se hace. Es una forma, digamos, de darle coherencia a toda la actividad de la empresa y darle sentido y orientación, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que en esa parte, la comunicación ha jugado un papel muy importante y la pinta que tiene es que va a seguir jugando en el futuro, porque me parece que estas reglas del juego ya están aceptadas y todos van a formar parte de ese partido, ¿no? También que ahora somos empresas, marcas, compañías, instituciones, somos más transparentes y eso nos hace más vulnerables, y que en estos aspectos, en los aspectos de la vulnerabilidad y la crisis, la prevención es fundamental, pero también la gestión profesional de los asuntos conflictivos, porque esto al final nos ayuda a el objetivo que tiene todas las compañías, que es preservar la reputación o mantener, preservar, aumentar la reputación de las compañías, que es la prioridad más allá de la imagen o de la retribución de los accionistas. Bien, pues con esto, y quiero agradecer de nuevo a CEO Cepime la oportunidad de poder compartir estas reflexiones con todos vosotros, a Alberto la presentación y a Dir como la posibilidad de poder estar hoy en este foro, y en cualquier caso a vuestra disposición para las preguntas que se planteen a continuación. Muchas gracias, Antonio. De momento tenemos una, yo tengo varias también. Elena te quiere hacer una pregunta. A cómo están reaccionando las empresas, ¿no? Y al ejemplo de Iberdrola, ahora Iberdrola, ¿no? Iberdrola lo trataba a los trabajadores como una familia, ¿no? Y Iberdrola ahora ha cambiado desde que se convirtió en Iberdrola, ha cambiado radicalmente ese aspecto, ¿no? Sí. Entonces ella hace referencia a si crees que realmente esto viene para quedarse, es decir, este cambio de las empresas hacia considerar a sus empleados parte de la familia y cuidarles esa parte de cadena de valor que has hecho referencia al inicio de la conferencia, o si por el contrario, o sea, instaurando, digo palabras textuales, ¿no? Dando valor a la empresa como un entorno amigo, instaurando ese modelo de relación, ¿no? Con los empleados, o si por el contrario ha sido una respuesta provocada por el miedo que pasará como han pasado otras. Vamos a ver, la pregunta la entiendo y además yo agradezco a Elena que la formule. Pero yo creo que más que cambiar las empresas, que también,
han cambiado los entornos de relación de las compañías, ¿no? Si uno recuerda cómo eran las empresas de hace unos años, pues encuentras que tenían un tipo, digamos, o sea, que eran muy padres, muy madres, ¿no? O sea, cuidaban de los empleados de una forma demasiado paternalista, ¿no? Yo he conocido, ¿no? Y todos conocemos empresas públicas que tenían poblados para sus, bueno, y aquí en Cantabria es conocido, SNIACE tiene, digamos, una urbanización que son casas para sus empleados, Iberdrola también, donde construían las presas. Bueno, yo creo que tenemos también, son este tipo de empresas, ¿no? Que son grandes, que a veces son públicas, a veces privadas. Creo que más que cambiar las empresas, ha cambiado el entorno, digamos, en el que se mueven las compañías, ¿no? Y hoy cosas que nos parecen, o sea, que entonces parecían que eran, bueno, como unas grandes ventajas, o incluso pueden volver a pueden tener algún inconveniente. Entonces, ¿por qué tengo que vivir aquí si la educación de mis hijos está allí? O cosas de este estilo, ¿no? Yo creo que es más forma parte de, digamos, de la modernidad, de cómo las empresas han evolucionado, sean grandes, pequeñas o medianas, pero sí es cierto que hay una parte que se ha perdido. O sea, esta idea de cuidar del empleado ahora se hace de otra manera. Yo creo que los ejemplos de conciliación o de integración o de flexibilidad son también, digamos, las formas modernas en que las empresas cuidan de sus empleados, y quizá esta otra manera de que cuidaban antes pues ha quedado más en el siglo XX, ¿no? Los empleados deben ser un activo importante para las compañías, pero la forma en que eso se gestiona, se materializa, a veces no es la más adecuada, o por lo menos no es la que uno recuerda de cuando era más joven, ¿no? Pero yo creo más bien que lo que ha cambiado es los entornos donde nos movemos, quizá también las compañías, ¿no? Que tienen que adaptarse a esos entornos, ¿no? Tenemos dos preguntas más. Marcos Bermejo hace referencia precisamente a esta última pregunta y dice, ¿no caeremos o existe el peligro de caer en el paternalismo? Bueno, yo creo que esa sería una gran equivocación. O sea, Marcos, un saludo, porque Marcos es un colega colega en la universidad y colega de profesión. Sí. Entiendo que va por los límites también, ¿no? De cómo marcar esos límites. Sí, o sea, yo creo que el error primero la tentación y luego el error es caer en el paternalismo. A mí me parece que una empresa, si vemos las empresas, digamos, que mejor han reaccionado a la crisis, y las empresas que mejor han reaccionado, digamos, o que están adaptándose mejor a este nuevo entorno de funcionamiento, lo que estamos viendo son reacciones que van en el sentido contrario, no en el sentido de ser paternalista, sino de dar responsabilidad. Y cuando tú das responsabilidad, por ejemplo, en la flexibilidad horaria, en la conexión al teletrabajo, en cómo gestionas tus equipos, yo creo que la respuesta es una respuesta de dar confianza, de dar responsabilidad. Y lo que estamos viendo en los resultados es que funciona mejor. O sea, cuando a un empleado, cuando a un colaborador, cuando a un equipo le das responsabilidad y le das autonomía para funcionar y le das objetivos, funciona mucho mejor. Y no estamos viendo, yo por lo menos, o sea, Alberto, igual en tu experiencia, pero lo que estoy viendo en empresas es que la reacción y lo que ha ocurrido en la pandemia no ha mermado los resultados, no ha mermado los planes fuera de los que ha habido que cambiar, ¿no? Pero parece que la actividad, la organización ha continuado bastante bien sin esa, digamos, disciplina. Entonces, a mí me parece que el paternalismo es una respuesta equivocada y la respuesta, digamos, de los mejores ha sido más responsabilidad, más autonomía, más confianza, ¿no? Y me parece que la respuesta va por ahí. Sí. Yo creo que la crisis ha agilizado procesos que teníamos pensados implantar a medio plazo, ha hecho que todas las empresas nos pongamos las pilas para ajustar todas las infraestructuras y dar respuesta y poder dar continuidad, ¿no? Algo tan necesario. Uh-huh. Desde CEO, yo creo que es María la que te da las gracias por la conferencia y hace referencia, si crees que si hay una necesidad de una comunicación efectiva en la empresa, porque ha quedado en evidencia que la comunicación interna no funciona como debiera en muchas empresas. Entonces, si consideras que se va a promover la comunicación interna, si va a mejorar en las empresas e incluso si se implantará como obligatoria
Obligatoria, esto es como lo de la educación, no sé si es obligatorio o no, pero es necesaria. O sea, a mí me parece que el gran, y yo lo he dicho cuando hemos hablado de esto, me parece que el gran beneficiado y el gran ganador, si podemos llamarlo así, de todo, digamos, de lo que ha ocurrido en efectos de comunicación, en el mundo de la comunicación interna, y no tengo ninguna duda, ¿no? Porque hemos visto la necesidad y cuando, aunque no te lo creas, ves la necesidad y ves que eso te soluciona el problema, lo potencias. Hay que ser muy necio para no, digamos, para andar, digamos, regateando cuando ves que existe un beneficio, ¿no? Y yo estoy convencido que la comunicación interna, que ha sido siempre un poco como la hermana pobre, ¿no? O sea, era un sitio donde ahí se mezclan muchas cosas, ¿no? Está ahí recursos humanos, está relaciones laborales, está comunicación, pero también está también marketing, hay un poco ahí de todo mezclado. Bueno, a mí me parece que eso va, digamos, que un efecto de la pandemia o de las consecuencias de la pandemia va a ser su potenciación sin duda. Y el instrumento que lo va a permitir es la digitalización. O sea, tenemos la posibilidad, lo comentó en su presentación Miguel López Quesada el otro día, que ellos tienen digamos, una empresa que es muy global, que está digamos, con muchos usos horarios en el mundo y estaban utilizando un tipo de herramientas de comunicación interna que son las mismas que comunicación externa. Están creando los chats, el WeChat, los foros, Facebook, están utilizando aplicaciones móviles, intranets. O sea, hay una cantidad de herramientas que te permite hoy la tecnología y la digitalización que son muy útiles. O sea, ya no se trata de esta idea de un boletín interno, un folleto, una reunión en cascada, ese tipo de cosas, buzón de sugerencias. Bueno, yo creo que esto está muy bien, pero suena un poco viejuno, suena un poco casposo, ¿no? Y hoy la comunicación interna, desde mi punto de vista, es una herramienta de gestión de las personas y de incluso de gestión de la compañía muy potente, muy potente, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Natalia Rodríguez, desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, dice desde tu casa, yo entiendo que es tu segunda casa, ¿no? Sí, a veces la primera. Eso es. Hace referencia a algo que también Virginia Kenner hacía referencia en la última parte, ¿no? Que para gestionar una crisis es necesario hacerlo de forma ágil y forma rápida, pero también es necesario hacerlo de una forma profesional, ¿no? Como que Virginia en su última conferencia aquí, precisamente en este entorno, decía, ¿no? De que esta crisis, bueno, era para profesionales, ¿no? Es donde se ha demostrado un poco la diferencia, ¿no? Entre, oye, cómo gestionarla y no. Entonces, Sí, desde este punto de vista, te hace 3 preguntas. vale. ¿Cómo se prepara uno para gestionar una crisis de una forma profesional en su puesto de trabajo? Y luego, desde el origen, ¿cómo transmitimos o enseñamos a los alumnos de comunicación esa necesidad de profesionalidad? ¿Algún consejo sobre los puntos clave? Vale. Natalia, un saludo. La profesora Rodríguez sabe muchísimo de asuntos públicos, es una gran experta y muchas gracias por conectarse y muchas gracias por las preguntas. Hombre, yo creo que esto hay que venir enseñado, ¿no? Como se dice por ahí, a las crisis de este estilo, ya la de la pandemia también, hay que venir enseñado. Y es verdad que, ya comentándolo yo no me acuerdo con quién hablaba de esto, así que antes cuando hablabas con gente que era experta en crisis, aparecía gente pues como yo, o sea, calva, mayor, tal, ¿no? ¿Por qué? Pues que venía, digamos, de experta en crisis porque había sufrido muchas crisis, ¿no? Había pasado por muchas crisis. Hoy en día te aparece un experto en crisis que es un chaval de 30 años, ¿no? Y es experto, y es verdad, o sea, gestiona muchas crisis, pero, digamos, son de las turbo, de estas que son muchas pequeñas y no algunas gordas, ¿no? Pero al final es gestionar crisis igual, ¿no? Hay que saber, o sea, yo creo que una de la idea de la profesionalización es, sobre todo, entender el sentido. O sea, yo creo que es muy importante para gestionar una crisis es entender el sentido, primero, de cuáles son las amenazas, o sea, de dónde pueden venir los problemas y cuáles son las consecuencias para la compañía. O sea, aquí no estamos jugando el que Diario Montañés o El Correo saque una noticia más o menos pequeña. Ese no es el juego, no va de esto. O sea, va de la reputación de la compañía, de cómo nos quedaremos después de que pase la tormenta. Yo creo que la forma más franca, más práctica, es primero intentar evitarlo, hacer una buena labor de prevención. ¿Quién hace eso? Hombre, yo creo que los que saben de comunicación también son capaces de ver digamos, las nubes en el horizonte, es decir, dónde se pueden crear los problemas.
y después hay la forma de atajarlas. Hay unos protocolos, hay unas formas de hacer, hay una manera, digamos, pero claro, lo que no cabe, y ahí viene, digamos, la parte de la preparación de la crisis, es esperar a que llegue la tormenta para conseguir el paraguas, buscar el chubasquero en el no sé qué, ir a por las botas. No, o sea, yo creo que una crisis hay que prepararla teniendo una muy buena relación con los medios, creando confianza con los medios, con la opinión pública, creando, digamos, credibilidad, o sea, que seas una fuente de información fiable, creíble, consistente, coherente, que no tenga, que conozcas, que te conozcan, que hayas, digamos, demostrado que eres una fuente un referente dentro de tu organización, dentro de su sistema, dentro de tu sector, que seas un buen profesional, que les atiendas a los medios, que atiendas a la gente que está a tu alrededor, que seas respetuoso y que seas leal, que seas un buen profesional, en definitiva, y que manejes bien las herramientas de comunicación. A mí me parece que esos son, digamos, el peretet, digamos, lo que lleva uno en la mochila cuando tiene que enfrentarse a crisis. Después, cuando llegan, hay que gestionar de una forma profesional. O sea, no vale esconderse. Yo tengo algún colega, no se llama colega, que cuando pasan estas cosas, descolgaba el teléfono y ya pasará la tormenta. Entonces, hombre, lo puedes hacer, pero me parece que esto no ayuda a nadie. No te ayuda a ti, no ayuda a tu compañía, no ayuda a la gente. Me parece que no es eso, es una gran equivocación. ¿Cómo puedes, la segunda pregunta, cómo puedes, digamos, enseñar o cómo puedes inculcar eso a los alumnos? El ejemplo es buenísimo. Yo creo que cuando uno pone casos, yo primero los malos, o sea, ejemplos de cómo empresas han gestionado mal su comunicación y cómo les ha ido. Profesionales de cómo han gestionado mal la comunicación de su empresa y cómo les ha ido. Y quizá después los buenos, o sea, casos de cómo hemos gestionado algo que tenía una pinta horrorosa y que después, bueno, le hemos podido dar la vuelta o hemos minimizado los daños o hemos podido después recuperarnos y hacer algo a favor de la reputación de la compañía. Yo creo que esas son las formas. Pero me parece que el ser un buen profesional tiene que ver con esta parte que hablamos de la preparación, ¿no? De ir preparando la situación para cuando lleguen las malas noticias. Uh-huh. Marcos nos hace dos preguntas. Voy a empezar por la segunda porque es para cerrar un poco el último tema. Uh-huh. Hace referencia a quien decide si se profesionaliza o no la comunicación es el empresario o el director general, ¿no? O el CEO en su defecto. Entonces, ¿cómo convencemos a los empresarios, especialmente a las pymes, ¿no? De la ventaja de una gestión profesional frente a la de un joven con poca experiencia que lo que sabe son de redes sociales? Claro, porque aquí también hay un tema económico, ¿no? O sea, yo creo que al final contratar a un profesional a veces es más caro para una compañía que contratar a un junior, ¿no? Y hace referencia también en su pregunta. Sí, me imagino. Sí, pues porque yo no soy muy digamos, de que la comunicación, porque no me lo creo. O sea, un buen periodista no es mejor comunicador ni mejor director de comunicación que una persona que tiene otro tipo de formación, ¿no? O sea, eso no está escrito en ninguna ley eterna. Sí es cierto que un profesional de la comunicación tiene una formación, puede tener un cierto bagaje y una perspectiva de los problemas que son quizá mejores, ¿no? O por lo menos están más pegados a lo que es la gestión de esos problemas, ¿no? Pero no es, a mí esto de que tienen que ser siempre, no creo en eso, ¿eh? Como tampoco creo lo contrario, o sea, que una persona que viene de una otra sección de la empresa, de otro lado, y no sabemos muy bien qué hacer con él, aquí funcionará porque habla bien o porque es simpático, porque conoce al periodista local, me parece que eso tampoco es un criterio para decidir, ¿no? Al final tiene que ser un criterio mixto, o sea, tiene que ser interesante desde el punto de vista, sobre todo económico, no, yo creo que es un criterio más empresarial, es decir, que quien contrata tenga esa visión de que la comunicación es importante, del valor que tiene la comunicación, que sepa cuáles son las consecuencias, los efectos y las capacidades que tiene la comunicación a la hora de trabajar, de estar, digamos, dentro de la actividad de una empresa. Yo creo que si eso lo tiene, pues la elección es fácil. Tienes que elegir entre gente profesional, entre uno que es mejor profesional que otro. Porque ver la comunicación como un gasto, hemos hablado de esto en la charla, como la gente se ha retirado, digamos, de la comunicación cuando han empezado los problemas, y esa retirada, que ha sido una retirada táctica, a lo mejor se acaba siendo una desventaja estratégica para las marcas, pero digamos, ver la comunicación como un gasto, que muchas veces se ve, para mí es un error. Hablábamos de la hipertransparencia, de la vulnerabilidad, de cómo las empresas están en el escaparate y cualquier asunto que pueda ocurrir en una empresa puede tener un efecto inmediato en su cuenta de resultados, en sus accionistas, en sus
clientes, etcétera, ¿no? O sea, verlo hoy como un gasto me parece que no está en la realidad. Creo que hoy la comunicación y la pandemia, y lo que he intentado explicar durante la charla es que la pandemia nos ha dado esas lecciones, que al final la comunicación es un activo estratégico de las compañías y debería ser verlo así. Y yo creo que DIRCOM, una, digamos, de sus apostolados tiene que ver con esto, ¿no? De dar valor a la profesión periodística. Es una inversión, sin duda. Claramente. La otra pregunta que hacía Marcos era, en estos nuevos entornos de teletrabajo, o de trabajo desde casa, mejor dicho, pero bueno, teletrabajo tan generalizado y que vienen para quedarse, presumiblemente, ¿son suficientes las herramientas digitales para elaborar esa comunicación interna? No. Yo creo que las herramientas son eso, son herramientas, son instrumentos que funcionan muy bien. Yo creo que te dan unas posibilidades que antes no teníamos. Los que llevamos mucho tiempo en esto todavía somos testigos de eso, ¿no? Del buzón de sugerencias. O sea, pone aquí una cosa que te la respondemos. O sea, hoy no va, yo creo no va de colectivos, sino que va de personas, y no va de comunicación, sino que va de relación, que es algo más. O sea, es un paso más allá, ¿no? Entonces me parece que eso va. Entonces lo que te da la digitalización es una capacidad que antes no tenías. Pero al final de todo este proceso, no nos olvidemos, aquí hay personas y personas, y hay ideas, ¿no? Y hay criterios y criterios. Yo creo que al final la comunicación interna es un instrumento de la dirección de la compañía. No nos olvidemos, aquí por libre no debemos ir, sino que es un instrumento de la compañía que tiene que estar en relación con otros departamentos, con recursos humanos, con otros departamentos de la compañía, pero desde luego es un instrumento de la dirección y que tiene que servir a las digamos, directrices o a los objetivos de la compañía, pero sí es cierto que la digitalización te da unas opciones y unas posibilidades que antes no tenías, ¿no? ¿Y qué retos crees que en este nuevo entorno de trabajo o teletrabajo tan digital, qué retos tiene la comunicación interna? No, a mí hay una que me parece que es el fundamental, que es, digamos, alinear a los empleados. El peligro es la dispersión. Yo creo que el tema de que sea un instrumento de alineación con los objetivos de la compañía, que sea un vínculo, que la comunicación sea un instrumento para vincular a los empleados con la compañía, me parece que es muy importante. Y ya lo estamos viendo en los entornos, digamos, que son, como para llamarlos, multinacionales, donde tienes empleados en muchos sitios, que ahí se crean a veces problemas no solamente de comunicación, también tiene que ver con problemas culturales, con problemas, digamos, de contexto de la actividad, pues en un entorno, digamos, también disperso, donde no tienes ese vínculo general, que yo creo que no va a desaparecer. Al final el teletrabajo será una parte del trabajo, pero no vamos a estar de repente sin tener relación con los demás, sin tener un punto de encuentro. Yo creo que habrá, pues como todo, una flexibilidad y habrá una adaptación, y no seremos ni una cosa ni la otra, sino que habrá una mezcla. Pero esta idea digamos, de crear esa cultura corporativa que vincule a los empleados, que les haga, digamos, que les alinee con los objetivos de la compañía, me parece que es el reto más importante. Y luego también está la otra parte que tiene que ver con, ¿cómo llamarle? No sé si llamarle defensa de la compañía, pero sí ese alineamiento hacia afuera, ¿no? Todos somos público también, y en situaciones de crisis los empleados han demostrado, y lo hemos visto ahora, que son un activo fundamental en las compañías. Tenerles bien informados, tenerles bien capacitados, tenerles que sepan muy bien qué hace la compañía, cómo funciona, las razones de las decisiones que toma, etcétera. Yo creo que también es el reto. Por un lado, la vinculación, o sea, el conocimiento de la compañía y la alineación con los objetivos. Ok. Bueno, una última pregunta. Permíteme que te haga una última pregunta. Esta es ya de mi cosecha. Y así yo creo que podremos además acabar en hora y ser puntuales, que en estos tiempos de tanta videoconferencia también se agradece. ¿Crees que una de las lecciones aprendidas en la pandemia puede ser aprender a contrastar las noticias? Eso que hablabas de las fake news, hablo como usuarios. Eso de que hablamos del problema de las fake news, el WhatsApp, el empezar a fiarnos realmente de medios de cabecera, de informaciones oficiales, más de lo que nos envía nuestro cuñado, con perdón al mío. Sí, no, el cuñadismo informativo es una tendencia cada vez más importante. Mira, no lo he dicho en la charla, el otro día lo contó Virginia en su exposición, y yo creo que me alegra mucho porque al final me permite hacer referencia a esto. Otra lección, o sea, para mí la lección más importante a efectos, digamos, de comunicación, no empresarial, pero sí es la vuelta del buen periodismo. O sea, yo creo que todos hemos sido testigos no solamente del esfuerzo que han hecho los medios de comunicación por
por vincularse con sus lectores, ¿no? Al final, el periodismo es una especie, tenemos con los medios una especie como de contrato de confianza, tenemos un vínculo de confianza con ellos, ¿no? Y ese vínculo de confianza muchas veces se ha roto por la mala gestión, por la mala gestión de la comunicación de los medios, digamos, malos, ¿no? A mí me parece que la pandemia ha servido para volver digamos, a reubicar ese vínculo de confianza, ese contrato que tenemos de confianza con los medios, ¿no? Con los buenos medios, que al final son los referentes, son a los que acudimos, son los fiables, son los que contrastan, ¿no? Tener prisa yo entiendo que hay gente que tiene mucha prisa, ¿no? Y en el mundo online, pues dar la primera noticia siempre es importante, pero claro, el riesgo de equivocarse es muy grande, ¿no? Entonces, reivindicar la profesión, reivindicar los valores de la profesión periodística, reivindicar el buen periodismo contrastado, completo, contextualizado, primando unas noticias sobre otras. Yo creo que eso es uno de los valores que se ha revelado en la crisis. Lo hemos sufrido, todos hemos vuelto a la prensa tradicional. Yo creo y es un gran valor y yo creo que esa es una lección que nos queda. Y en el sentido contrario, al final, muchos medios digitales o algunos medios digitales que no están haciendo las cosas bien o que no están haciendo las cosas bien, primero o se habrán quedado por el camino o tendrán que volver a repensar cuál es su planteamiento, porque si quieres buscar, digamos, ingresos, rentabilidad, tienes que dar calidad. O sea, el otro tiene la mentira, la manipulación, el recoger el WhatsApp de turno y hacerte... Es que hemos tenido algunas muy gordas de estas, o sea, algunas muy gordas, pero por primeras figuras de la televisión mundial, ¿no? O sea, coges lo primero que te llega, lo sueltas y has montado un lío espectacular. Y vamos a tener un poco de calma, vamos a contrastar, vamos a hacer las cosas como se ha hecho siempre, ¿no? Con sentido profesional. En fin, viva el buen periodismo. comparto esa petición. Bueno, pues primero agradecer la participación de todos los que os habéis unido hoy a esta conferencia. Dar las gracias a Antonio por su magnífica participación y ponencia y recordaros que el miércoles que viene, si no me equivoco, 1 de julio, tendremos el último seminario de este segundo foro de comunicación empresarial en Cantabria, en el que hablará Asier Ibarrondo, presidente de DIRCOM y director de Data Comunicación, sobre la comunicación y el negocio, una nueva mirada. Así que, una vez más, muchas gracias a todos. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego.